gente? ¿Cómo están? Yo soy Gusta Rodríguez, este es un nuevo video más del Upper Club. Bienvenidos a nuestro club. Y pues en la clase del día de hoy vamos a aprender la diferencia entre tres partes de una investigación: marco conceptual, revisión de la literatura y marco teórico. Los tres no son lo mismo, para empezar, no son lo mismo. ¿Por qué? Ahorita les explico el por qué. Número uno, cada uno tiene un rol distinto y una secuencia distinta. Empiezo por el marco conceptual. El marco conceptual no es otra cosa que, como su nombre le indica, concepto. Dar el concepto de qué, de tus variables. ¿Y dónde están tus variables? De tus variables de estudio. ¿Y dónde están, tú dices, estas variables? Pues en tus objetivos de investigación. Por ejemplo, al analizar el efecto del deporte en el rendimiento académico. ¿Cuáles son mis variables? Deporte y rendimiento académico. Entonces, el marco conceptual define. ¿Cómo tú defines deporte? ¿Cómo tú defines rendimiento académico? ¿Cómo? ¿Qué es? Lógicamente, para eso tienes que tú leer y dar conceptos bien citados, ¿no? De acuerdo al autor, el deporte es la actividad física que implica desgaste, bla, 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 bla. Y de esa forma, tú ya defines, conceptualizas. El marco conceptual usualmente debería ir antes de los objetivos de investigación, puesto que una vez que tú defines tus variables, luego ya comentas cuáles son los objetivos que ya previamente han sido definidos, y de esta forma los objetivos se entienden con mayor claridad. El paso número uno es marco conceptual, y básicamente es una definición de aquellas variables que están en mis objetivos de investigación. Ahora, pregúntate tú cuáles son las variables de tu objetivo, y si es que ya estás haciendo tu tesis, ya las definiste, si tienes un acápite de marco conceptual en el cual has definido, coméntalo. Ahora, respecto, ya que tenemos listo este marco conceptual, vamos a la revisión de la literatura. La revisión de la literatura es básicamente una de las partes del cuerpo del estudio que es sumamente importante y que debe ir en un acápite por separado. Revisión de la literatura, también le llaman estado del arte. ¿Qué es? Básicamente comprende un compendio, un conjunto de estudios similares a tu objetivo de investigación, que básicamente otros autores han investigado algo similar a lo que tú estás investigando, y analizar cuáles son las conclusiones de estos autores. Básicamente te dice del fenómeno que tú estás investigando, qué es lo que ya se investigó. Eso. Cuáles son las principales conclusiones, cuáles son los principales aportes, las debilidades de tus estudios, cómo tú estés abordando esas debilidades de los estudios, y efectivamente se hace como una especie de constelación con diferentes estrellas, en que cada estrella es un estudio que efectivamente estudió el fenómeno que tú estás investigando, por ejemplo, en Europa, en Asia, en Oceanía y en general. Haces todo un marco de referencia, un marco de una revisión de la literatura, en el cual tú ves y tú, digamos, dices: yo voy a ser esta estrella, me posiciono aquí, puesto que mi estudio se enfoca, por ejemplo, considerando la perspectiva de Perú, la perspectiva de Chile, la perspectiva de México, y pues mi estudio aborda tales debilidades de los anteriores estudios, y llena el vacío de la investigación, pues considera, por ejemplo, estudia el tema del rendimiento académico en la juventud peruana, tema poco investigado en la literatura, porque quizás nos dimos cuenta que la mayor parte de la literatura viene de países desarrollados, que es lo típico, y en el caso de países emergentes como Perú, este fenómeno fue poco investigado. Y de esa forma tú te posicionas o buscas un posicionamiento en tu revisión de la literatura. Pero para eso has tenido que leer los aportes de esos autores, has tenido que redactar todo eso de forma armónica, y efectivamente al final concluir cómo tu estudio se está posicionando en la revisión de literatura. Esa es la revisión de literatura, este conjunto de estudios relacionados a tus objetivos de investigación. Entonces, ya tenemos claro que es un marco conceptual, tenemos claro que es una revisión de literatura, y ahora nos faltaría qué es un marco teórico. El marco teórico no es otra cosa que la teoría. Usualmente los estudios tienen una teoría que explican potencialmente el fenómeno que tú estás investigando. Por ejemplo, tenemos la teoría de la gravitación universal, de comercio internacional, que te dice que efectivamente las economías de dos países, el comercio entre dos países es directamente proporcional
al peso económico o PBI de dos países e inversa la distancia geográfica que les separa. Ese es, por ejemplo, un modelo que se utiliza en economía internacional y que efectivamente se puede utilizarse para llevar a cabo modelos econométricos o para basarse en ciertos estudios empíricos. Y de esa forma, esta teoría tiene que profundizarse. ¿Cómo se profundiza? ¿Cuál fue el autor? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿En qué consiste esta teoría? ¿Qué tan válida es para estudiar mi fenómeno? Y en general se crea un acápite acerca de la teoría. Otra teoría quizás más relacionada a las ciencias sociales es la teoría de la transferencia de la confianza, que te dice que efectivamente cuando en una red social, por ejemplo, tú ves que todo el mundo le dio like a una foto, tú también le das like por un tema de que te inspira confianza darle like a, por ejemplo, a un producto, a unas zapatillas que se están vendiendo o un polo. Tú tiendes a generar una mayor intención de compra puesto que ya viste que esta validación social te genera a ti confianza. Y de esa forma surge la teoría de la transferencia de la confianza, que poco a poco la confianza entre seres humanos se puede ir transmitiendo incluso a través de redes sociales. Y de esa forma se van creando diversas teorías que efectivamente tú las tienes que incorporar en tu estudio, puesto que la teoría es uno de los principales elementos que debe ir en una tesis o un artículo de investigación, puesto que la teoría tiene el propósito de contribuir a la ciencia, creas teoría, explicas fenómenos, ¿no? Básicamente eso. Y ahora, tú me preguntarás, Gustavo, ¿dónde encuentro mi teoría? ¿Dónde la busco? Número uno, puedes tú consultar a profesores, que sería una entrevista o dos, que es lo que usualmente debemos hacer, leer artículos de investigación de tu revisión de literatura y ver si es que estos artículos ya han incorporado alguna teoría. Usualmente varios artículos incorporan la teoría y lo puedes tú también decir, tú tomar como referencia, explorarla y ver si es que se aplican para tu estudio. Y de esa forma incorporar esta revisión, este marco teórico. Ahora, también es cierto que no todas las teorías llevan un marco teórico. ¿Por qué? Porque usualmente en ramas de estudio o en determinados temas de investigación puede no haber teorías, puede que recién se estén formando evidencia empírica para formar una teoría. Y de esa forma tú también estarías contribuyendo a esa evidencia empírica para que en un futuro surja una teoría. Pero sería ideal que si no encuentras ninguna teoría que soporte tu tesis, comentar que efectivamente no se encontró ninguna teoría que valide, puesto que el avance empírico aún no ha sido tal que se ha llegado a crear teorías, pero tu estudio también puede contribuir a teoría. Pero tu estudio también puede contribuir en un futuro a diseñar o a plantear una teoría. Y efectivamente, al final de tu tesis, ustedes tienen que comentar, número uno, si es que tus conclusiones contribuyen o no a la teoría, cumplen, validan o no la teoría que tú has investigado de referencia, o si es que tú realmente puedes contribuir o llevar a cabo evidencia que soporte una teoría. Por ejemplo, tú te das cuenta que no hay ninguna teoría en tu estudio, pero ves mucha evidencia científica acerca de una relación causa-efecto. Tú podrías sugerir que efectivamente puede haber una teoría a partir de la evidencia empírica de tu estudio y de los otros autores que has investigado, puesto que los patrones son similares, y de esa forma tú también puedes ya empezar a crear teoría y aportar mucho más a la ciencia. Pero imagínense que nos hubiéramos olvidado por completo de la teoría. Este aporte hubiera sido trivial, simplemente no se hubiera llevado a cabo este aporte, por lo cual es importante hablar de teoría a la hora de hacer tu tesis. Y de esta forma la teoría, tú vas a ser de los principales partícipes y creadores de la ciencia, comentando, validando, revalidando, refutando teorías. Y de esa forma también avanza el conocimiento, progresamos todos como humanidad y efectivamente el mundo mejora. Espero que les haya gustado esta clase del día de hoy. Ya hemos aprendido a diferenciar el marco teórico, la revisión de la literatura y el marco conceptual. Tres aspectos diferentes pero complementarios a la hora de hacer tu tesis. Y ya les comenté el por qué. No te olvides de que estos tres tienen que ir en toda tesis y pregúntate si es que tú ya las tienes, cuál de estas tres te falta incorporar, cómo es que lo vas a abordar. Pues esto
toda esta clase te enseño yo en el programa Upper de manera mucho más profunda, de manera incluso ejemplificando de forma rápida, entretenida, en el Upper Club, que en nuestra academia de investigación. No te olvides de seguirnos en nuestra academia de investigación virtual a través del programa Upper, en el cual podrás llevar a cabo tu tesis en un corto tiempo y con una alta calidad. Te enseño estos aspectos, entre otros más, a llevar a cabo de forma rápida tu tesis, de forma entretenida, de forma educativa y por supuesto con una alta calidad. No te olvides de visitar nuestra academia virtual, también síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides de suscribirte en el video para llegar a más personas y efectivamente llevar conocimiento, llevar investigación, un área que en realidad es poco olvidada, un área que en realidad es olvidada en América Latina acerca de la investigación. Estoy tratando de fomentar la investigación en los jóvenes, llevarlo a cabo de forma más digerible, de forma más entretenida, no como esos típicos profesores que entran a su clase y te explican con poca pasión y en general te aburren en la clase. Ayúdame a llegar a más compañeros, a más colegas de toda Latinoamérica, de España también, y con el propósito de generar una comunidad de investigadores y así contribuir al desarrollo de nuestra región. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes.